Amigos de Soy Barrio, nuevamente aquí acompañándoles, Javier Bravo, un servidor, aquí en compañía de Marcela Villalobos, activista, eres abogada, ¿qué más? ¿Eres analista, asesora? Sí, maestra en Derechos Humanos también. Maestra en Derechos Humanos. Sí. Bueno, Marcela, eres de León, ¿verdad? Sí. Eres de León, en este momento radicas en la Ciudad de México. Así es. Pero me gusta mucho que seas de León porque creo que entiendes muy bien lo que significa Guanajuato en el contexto nacional. En otra entrevista hablábamos con Alfredo Lecona sobre las diferencias que hay, poco entendimiento que hay sobre el contexto guanajuatense, porque pareciera que va un poco más lento que el nacional, que las causas nacionales, y no porque no haya problemas en Guanajuato, los hay, y vaya que los hay mucha violencia. Pero el tema de los derechos humanos, Marcela, creo que sí, en Guanajuato apenas comenzamos a ser sacudidos por las denuncias públicas, por los excesos de la autoridad. Hasta hace poco comenzó la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. El año pasado entró en vigor apenas. Entonces vamos caminando. Pero ¿tú cómo ves a Guanajuato en este entorno? Tomando en cuenta pues a Guanajuato como un estado que es clave, ¿no? Políticamente. ¿Cómo lo ves, Marcela? ¿Qué has tenido la oportunidad de vislumbrar? Sí, bueno, claramente Guanajuato está pasando o atraviesa ahora una crisis de inseguridad y violencia que no habíamos visto en los últimos años. O sea, las violencias que se vivían en el estado y la crisis, bueno, ya veíamos que era un tema a tratar, a resolver y demás, pero la violencia letal que se ha disparado en los últimos meses, me atrevería a decir, en los últimos meses, pues parte justamente de una autoridad omisa, una autoridad, ya lo decías, de excesos, y que además tienen en la mira al fiscal carnal el pase automático aunado a una opacidad en la rendición de cuentas y acompañado también pertinentemente para el gobernador pues una militarización de la seguridad pública, ¿no? O sea, alianza con militares o la militarización de la seguridad en el Estado, que no se había, o sea, que ya habíamos tenido como estos antecedentes, pero ahora es mucho más fácil decir que si hay algo mal o si esta violencia está rebasada, el Estado está rebasado en el contexto nacional, es porque o ya es responsabilidad de la Guardia Nacional o de los militares, ¿no? ¿Cómo ves al ciudadano en Guanajuato? ¿Tiene los canales, las instituciones, el apoyo firme, conciso que hay, por ejemplo, a nivel nacional? Hay organismos ya sea gubernamentales o no gubernamentales, o bien extraídos del esquema gubernamental, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo ves a Guanajuato? ¿Tiene los canales, tiene los brazos para defender los derechos del ciudadano? Sí, bueno, o sea, justo en este contexto de crisis, creo que nos faltan más pues, las instituciones que realmente sean instituciones sólidas, porque a partir de instituciones sólidas, que por ejemplo las procuradurías, en este caso la Procuraduría de Derechos Humanos, que debería ser clave, y digo debería ser porque pareciera que no ha mostrado esa autonomía y esos dientes que necesita el contexto actual de violaciones a derechos humanos. Y ante una falta de institucionalización, de poder llamar a las cosas por su nombre, o sea, poder decir aquí hay una violación clara a derechos humanos, y al no emitir realmente recomendaciones trascendentes o vinculantes que puedan permitir o que tengan un impacto mucho más profundo en la realidad, pues difícilmente las y los guanajuatenses podrán sentirse que cuentan con una institución que las respalde, sin contar pues todo el camino que las víctimas están viviendo, este calvario que viven las familiares de víctimas o personas que son víctimas de algún ilícito o de alguna violación a derechos humanos, el canal de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, pues en este sentido, pareciera que todavía pues, la autonomía con la que deberían contar distintos órganos en varias materias, ya sea derechos humanos, transparencia, ya lo decías ahora, la unidad o el mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues apenas dio inicio, ¿no? Y entonces, pues habrá que ver esta Constitución, quién está, cómo
o qué alcances va a tener al final, si se va a dejar actuar ahora el mecanismo en el Estado o es más de lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Yo te lo pregunto porque hay una circunstancia muy concreta, pues ya se ha comentado, ya se ha hecho público. Durante los meses en los que iniciaste junto con varios activistas, tú como también defensora de derechos humanos, se circunscribieron varias organizaciones, activistas, analistas, académicos en esto que fue el capítulo Guanajuato de Fiscalía que Sirva. Durante la campaña presidencial, el PAN presumió por doquier que el año pasado lograron detener que Raúl Cervantes se convirtiera en el fiscal carnal de Enrique Peña Nieto hasta por 9 años gracias a la llamada cláusula del pase automático. Pero al mismo tiempo, en el Congreso de Guanajuato de mayoría panista, se aprobó una reforma a la Constitución del Estado idéntica a la del PRI y Peña Nieto, pero aquí para convertir a Carlos Zamarripa en el fiscal carnal de Guanajuato y también por 9 años. El pase automático en Guanajuato está vigente y sucederá en los próximos días si no se reforma y elimina el pase automático. Es fundamental que el Congreso de Guanajuato escuche a la sociedad civil y cambie este artículo en la ley, el artículo 95, antes de que el Congreso Federal apruebe la nueva Fiscalía General de la República, lo cual está muy pronto a suceder. Porque para colmo el Congreso de Guanajuato en la reforma del año pasado estableció que 30 días después de la creación de la Fiscalía Nacional surgiría la Fiscalía General del Estado, con lo que el procurador Zamarripa pasaría a ser el primer fiscal. Desde la Fiscalía que Sirva Guanajuato preparamos una iniciativa de reforma para eliminar el pase automático del actual procurador. Y propusimos al Congreso del Estado nuestra colaboración para construir una reforma al artículo 95 de la Constitución local para contar con una fiscalía autónoma e independiente del poder político. Sin embargo, los diputados y las diputadas de Guanajuato no van a presentar nuestra iniciativa. Ellos nos han dicho que solamente le van a preguntar a funcionarios del gobierno y de la propia Procuraduría si continúa o no el pase automático. Es decir, le van a preguntar a los subordinados de Carlos Zamarripa, quizás a él mismo, si quieren que continúe ahora como fiscal general por 9 años más. ¿Qué creen ustedes que va a responder? Así como lo hicieron con el fiscal carnal de Peña, las y los diputados del PAN y todas las fuerzas políticas del estado de Guanajuato deben evitar que exista un fiscal carnal de Guanajuato. Podemos permitir que, en medio de la crisis de inseguridad, solo cambien los nombres de las instituciones para que todo siga igual. En Guanajuato decimos no al fiscal carnal y sí a una fiscalía que sirva. A partir de ese activismo pleno que se hizo de manera mediática, se hizo en redes sociales, se llevó el tema de manera institucional al Congreso, que por cierto no se tomó en cuenta, empezó otro mecanismo, no de defensa, sino de ataque. Colegas de un servidor, amigos activistas que están dentro de esa plataforma, han sido constantemente acosados a través de redes sociales. No quisiera compararlo con lo que ocurre con los periodistas críticos de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que eso está muy bien, muy nítido y muy exacto. Creo que también hay un peligro de que escale, pero concretamente aquí estamos hablando de una causa muy específica. ¿Cómo lo viste, Marcela? Esto es algo que parece ser más y más recurrente, y el problema es que hablamos de un aspecto que parece estar en un limbo, es decir, no se está contemplando o no se está dimensionando lo que es la agresión a través de las redes, el acoso a través de las redes, como el que están viviendo estos activistas. ¿Cómo ves ese tema? Sí, es la verdad preocupante, porque, hay diferentes maneras de intimidar a las personas que tenemos una postura crítica del gobierno, y sobre todo con este nivel de cinismo con el que ya actuó el gobernador, el secretario de Seguridad y ahora el fiscal general de Justicia del Estado. Y pareciera que ante estas posturas críticas o sea, simplemente de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y a poder opinar de la vida pública del Estado, en particular en un tema tan trascendente como es la Fiscalía, que por eso estemos siendo sujetas y sujetos de intimidación, de acoso, al final es violencia, un tipo de violencia que no sé, o sea, esta
a lo que han llevado a compañeras o a lo que han orillado a compañeras y compañeros a de verdad tener que guardar un poco la compostura porque ya al final pues no queremos entrar en el tema del miedo, pero a eso nos están orillando. Entonces, pues cuando un Estado, en lugar de proteger y defender a quienes defendemos derechos humanos, está intimidando y está generando un ataque sistemático, pues entonces ya es de preocuparse. Y entonces, pues nuestras sospechas de que inicialmente el perfil que nosotras pedíamos, un perfil pues idóneo, un perfil apegado a los más altos estándares internacionales para la procuración de justicia, que al final termine siendo pues más de lo mismo. Y justo las cuentas, no solo en redes sociales, sino ya que se ha llevado al ámbito más personal de algunas activistas y algunos activistas, pues es preocupante, o sea, es de preocupar, porque ya en este sentido pues no sabemos a dónde más acudir o recurrir, o sea, ya tenemos como un posicionamiento desde una organización internacional se llama Frontline Defenders, que ya es un caso visibilizado. Sin embargo, pues pareciera que no es suficiente, o sea, todas estas cuentas creadas para atacar y para tratar de legitimar el trabajo de la Procuraduría y de tratar de pintar este panorama de que en Guanajuato no pasa nada, pues realmente nos está llevando a niveles o sea, de negación y de falta de acción y de mayor opacidad y de además ataque a la libertad de expresión y ataque a los derechos humanos. Bueno que mencionas esto último porque llevándolo al terreno finalmente de los hechos, hay hasta ahora, prácticamente durante las últimas semanas han surgido informaciones importantes. A partir del domingo, hoy estamos grabando el día viernes, hace 6 días se hace público lo que es el amicus, tú eres abogada, Curia, que entiendo es un recurso que le llega de elementos al Poder Judicial para poder analizar el amparo que han interpuesto para echar atrás el pase automático de Carlos Amarripa. Son 2 recursos de ese tipo, ¿no? Sí, así es, 2 amicus. Ajá. Uno es por académicos de la UNAM y el otro es por la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación para la Justicia y la Democracia. Y después viene la alerta de Frontline Defenders. Así es. Estos 3 documentos, Marcela, ¿estás de acuerdo que relanzan el debate público? Así es. ¿No? Algo que parecía que ya había terminado. Con el paso automático ya se impide a Amarripa, vámonos todos a nuestras casas, ni modo, ya se acabó. No se acaba. El debate enciende. ¿A partir de dónde debería de iniciarse este debate, Marcela? Y creo que esa es una parte importante que habremos de entender, los guanajuatenses, los leoneses en lo particular. ¿Dónde tendrá que partir este debate? ¿Será allá en la máxima tribuna, en el Poder Judicial Federal, o sí debe ser algo que tenga que movilizarse desde lo local? ¿Tú cómo lo ves esa posibilidad? Creo que las dos tienen una virtud, pero vamos, ¿dónde debería de iniciar, dónde deberíamos de iniciar los que vivimos en Guanajuato? Sí, bueno, ya hay un antecedente aquí, donde claramente ya estuvimos pues haciendo desde acciones directas como manifestaciones en el Congreso, hasta diálogos muy cercanos antes de las manifestaciones que sirvieron para simular nada más, y que ahora el tema está en el terreno del Poder Judicial, de la jueza tercera de distrito, ahora en Guanajuato. Entonces, a nosotras lo que nos ayudó con estos amicus es que podamos tener más elementos, como tú dices, sí un poco revivir el debate. Sin embargo, bueno, nada más como antecedentes, se promovieron 3 amparos en el Estado, que solo uno, el que está ahora, el que promovimos diferentes activistas de León, es el que está, o el que se admitió. Entonces, esto genera un precedente no solo a nivel local, sino a nivel nacional. A nivel nacional porque ya da la posibilidad, bueno, ya esperemos a ver la sentencia, pero ya abre una ventana de decir, aquí hay un contrapeso real, un poder ejecutivo que está velando por los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, por nuestros derechos que como personas defensoras fuimos y pedimos participar en la toma de decisión y de crear conjuntamente un mecanismo de participación que definiera tanto el perfil ideal
como una propuesta abierta a la sociedad. O sea, digo, yo creo que debe haber muchas personas muy preparadas que puedan asumir ese papel. Y no por descalificar a la persona, pero es claramente un ejercicio de opacidad, de simulación y hasta autoritario, ¿no? Entonces, pues ahora lo que nos permite es, sí, por un lado, dar seguimiento desde el espacio, desde esperar a la decisión que tome la jueza, pero por otro lado empezar también a documentar y empezar a hacer acciones ya de involucramiento de otras personas, de ampliar el colectivo Fiscalía que Sirva Guanajuato, para dar un seguimiento puntual a todo el tema de la violencia en el Estado, ¿no? O sea, todo el tema desde la prevención, procuración de justicia, la prevención del delito y el seguimiento de políticas que se implementen justamente en la criminalidad que estamos viviendo actualmente. A guanajuatense le gusta mucho que lo tomen como emblema. Esta es una oportunidad, ¿no? Uf, qué oportunidad. Sí, lamentablemente, digo, hacíamos un análisis de todas las fiscalías que se están convirtiendo, que están pasando a ser ahora fiscalías autónomas, y ante esta oportunidad histórica, lo que hizo el Congreso local fue un cambio de siglas. Y sí, bueno, felicidades Guanajuato por este lamentable ejemplo, y bueno, si se logra este recurso judicial que tenemos ahora, pues entonces sí podremos decir que tiramos al fiscal, ¿no? O sea, que el fiscal carnal se cayó, o va a haber un proceso mucho más transparente de selección del fiscal. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo sigue ahí la cosa. Pues Marcelo, ojalá puedas visitar tu tierra en circunstancias más positivas, pero al final de cuentas regresar a casa siempre es plácido, totalmente, ¿no? totalmente. Muchas gracias. Marcela, te quiero agradecer mucho esta conversación. Gracias a ti, Javier. Vamos a seguir muy pendientes de claro lo que que ocurra. Sí. Es una oportunidad, yo coincido contigo, para que Guanajuato brille en el esquema nacional por una circunstancia de avanzada, una sociedad que finalmente toma el sartén por el mango. Y pues nada, creo que es el momento finalmente de concientizar este tipo de polémicas que no se dan solamente en el círculo político, son discusiones ciudadanas. Totalmente. Muchas gracias. Aquí estaremos. Marcela. Gracias a ti, Javier, un gusto. Y también gracias a Estación Madero por nuevamente las condiciones para poder realizar esta conversación. Continuamos.